Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, cambiamos de sintonía, bajamos el volumen informativo, que yo creo que de vez en cuando hay que pararlo porque con la trepidante actualidad, bueno, vamos muy rápido. Bajamos ahora y ahora es el momento del maestro José Figueroa, que es facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales. El maestro, que el maestro ya saben que está haciendo un retiro en Valsequillo. Maestro, buenos días. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se me oye? Perfectamente, perfectamente. Bueno, genial. Antes de nada. Sí, la actualidad, Miguel Ángel, está que yo creo que los próximos accesorios, en vez de los bolsos y ese tipo de cosas, van a ser los cascos. Ya, los cascos. Los cascos. Será el casco de Balenciaga, el casco de Ray-Ban, para salir por la calle, ¿sabes? Ya. Por la que está cayendo. Sí, está cayendo una tremenda. Bueno, antes de nada, 8, 9 y 10. ¿Qué van a pasar esos 3 días? Bueno, pues que el 8, 9 y 10 de noviembre, ahí en las instalaciones de la 10, que además son unas instalaciones muy especiales, ahí estuvieron los de Cuarto Milenio, creo que más de una vez, porque hasta hay un portal energético ahí, o sea que Miguel Ángel lo tienes todo. Ajá. Ahí vamos a hacer un curso de sanación energética, Ajá. de Reiki intuitivo japonés, entre otras cosas, porque se trata sobre todo de un curso para conectarnos con nosotros mismos. Ajá. Y para encontrar más y más nuestro centro y aprender a trabajar con nuestras energías y poder autoayudarnos y ayudar a los demás dentro de las capacidades de cada uno. Ajá. Bueno, eso va a ser 8, 9 y 10 del próximo mes. Correcto. ¿Qué hay 8, que hacer? 10 de noviembre. Mañana, de hecho, vamos a tener un live a través de Instagram. Ya. Donde vamos a estar hablando del desarrollo de la conciencia de la humanidad. Ajá. Bueno, Y la sanación energética, vamos a estar viendo todos estos temas de actualidad, de los conflictos que hay ahora mismo en el mundo, de cómo se está moviendo la conciencia de la humanidad. ¿Por qué tanto conflicto? Bueno, ¿Por qué se está moviendo lo que se está moviendo en estos momentos? ¿Y esto qué tiene que ver con el devenir espiritual? Bueno, quien quiera información sobre este curso, 8, 9 y 10 de noviembre, fin de semana, viernes, sábado y domingo, intenso, 3 días, hay un número de WhatsApp para pedir la información, 646 670 632. Repito, 646 670 632. Y si no, que nos llamen a la radio y nosotros le damos el número de WhatsApp, si no lo saben, 922 66 21 69, para poder ir a este curso. Ya saben que quedan pocas plazas porque es un grupo muy limitado para que van a aprender a sanar con las manos. Entre otras muchas cosas, Miguel Ángel, entre otras muchas cosas. Se trata de autoarmonizarse. Ya. Básicamente, de subir nuestro estado de conciencia. Bueno, y lo cual se dice pronto. Y va a haber un directo cuando... Mañana a las 11 de la mañana a través del Instagram. Ajá, el Instagram de la 10 Capital Radio. De Capital Radio. Mañana... Ahí vamos a hablar del desarrollo de la conciencia de la humanidad. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en estos momentos y esto cómo se ve desde las tradiciones ancestrales. Porque todo esto, de alguna manera, ya se ha dicho. Esto está escrito. Ya. Está escrito en un montón de lugares. Bueno. O sea, todo lo que es por lo que estamos pasando ahora, el conflicto humano y el conflicto personal. Digamos, este viaje que más y más gente emprende de una manera u de otra al mundo de la espiritualidad, al mundo de la energía, al mundo del desarrollo personal, todo esto que está tan de moda, la nueva era, ¿vale? El yoga, la medicina holística, el Reiki, todo esto es el producto de algo. Y es el producto del movimiento
de la conciencia de la humanidad. Vamos hacia algún lado. Hay un despertar, y se trata no tanto de ir de un extremo al otro, que es lo que el ser humano tiende a hacer, porque somos un animal muy extremo. Se trata de encontrar un equilibrio. Y en el caso de la humanidad, curiosamente, según los sabios, por ejemplo, de esto se habla en las tradiciones védicas, se habla en la teosofía, se habla en un montón de sitios. Dicen los sabios de la antigüedad que los seres humanos encontramos el equilibrio a través del conflicto. Ajá. Fíjate tú. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. El equilibrio a través del conflicto, ¿eh? El equilibrio a través del conflicto. Porque lo que estamos todo el rato haciendo de una manera o de otra, y cuando hay estos momentos de la humanidad donde se están produciendo cambios importantes, cambios de fondo, ¿vale? Ocurre una cosa, y es que la sociedad, las personas, el mundo, adivina qué. A ver, Pues cuéntame. dicen los sabios, y esto nos va a sonar a todos un montón, porque es una palabra que ahora incluso está de moda. Ujú. Imagínate. Dicen los sabios que aparece la polarización. Fíjate tú. Esto está en las tradiciones ancestrales. A través de la polarización es cuando la mente colectiva, la conciencia colectiva de la humanidad y de los humanos da un salto cuántico y alcanza otro estado de conciencia. Pero para que eso ocurra, me temo que llueven los tortazos. Ya. Porque en el fondo, la realidad externa es la suma de todas las realidades internas. Por eso, si tú hablas con las personas, todo el mundo te está hablando que si están deprimidos, que si están ansiosos, con conflictos, que si divorcios, que si peleas, que si todo tema de problemas de salud mental. Todo el mundo está enchufado a una pastilla o a otra, y el que no hace yoga 10 veces al día. ¿Me comprendes por dónde voy, Miguel Ángel? Porque, a ver, digamos, o sea, si tú ahora tiras hacia atrás y vamos en el mismo siglo XX, cuando tú y yo éramos jóvenes, a que no había tanta polarización, Miguel Ángel. No había tanta no había tanta tontería. Bueno, mañana no había muchas cosas, buenas y malas. Bueno, pero las que no había las inventábamos, o sea que... Pero no tanto como ahora. Ya, bueno, hay que decir, mañana, concretamente dentro de un día y 2 horas y 19 minutos, el maestro José Figueroa hará un live, que para que la gente, quien no sepa lo que es un live, es un directo. O sea, va a estar en directo con ustedes a través de Instagram de la 10 Capital Radio. Tienen que ir a buscar Instagram de la 10 Capital Radio. Instagram. Ahí está. Ahí vamos a estar hablando de todas estas cosas, y la gente va a poder hacernos preguntas. Ya. Va a poder escribirnos con sus preguntas, con sus inquietudes, Ya. con cosas que quieran a lo mejor poder en la palestra de todo este tema. Y al final vamos a hacer una meditación colectiva. Ajá. De sanación, donde además pues voy en un momento dado voy a guiar esta meditación. Vamos a respirar juntos, vamos a hacer una serie de cosas, y yo en un momento dado voy también a pronunciar, voy a cantar mantras kototame ancestral, en sánscrito, en japonés y en tibetano. Bueno, esto será para dentro... ayudarnos a, digamos, a soltar, a relajarnos, a armonizarnos, a sanar, a sanar. Esa es la idea. Bueno. Estos vienen de tradiciones ancestrales y van de eso, van de armonización, van de conexión. Mañana vamos a conectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia. Esto será mañana, ¿verdad? Maestro, será mañana, dentro de un día y 2 horas y 17 minutos. Ya saben que tienen que ir a Instagram, que es una red social, donde pongan la 10 Capital Radio, y allí a las 11 de la mañana está conectado el maestro para hablar con todos ustedes.
para que ustedes participen activamente en esta charla. Esa es la idea, Miguel Ángel. Esa es la idea, porque además las personas seguro que tienen muchas inquietudes, muchas preguntas que hacer. Ya. Entonces vamos a intentar responderlas, bueno, dentro de nuestra capacidad. Ya. Esa es la idea. Vamos a intentar aclarar un par de cosas, porque claro, es un tema muy extenso. Ajá. ¿Por qué ocurren las cosas? Esto está, de hecho, relacionado con algo que también está muy de moda, estuvo muy de moda ya por el año 2012. Y bueno, la gente que sabe de estas cosas ahora mira esto, está conectado con los ciclos universales de cómo se mueve no solamente la Tierra, sino se mueve el sistema solar dentro de la galaxia. Maestro, ¿qué le pasa a la sociedad civil? ¿Qué le pasa a los ciudadanos que están ahí, están adormecidos? En realidad, ahora lo que hay es un gran movimiento de lo que se llamaría despertar de las conciencias. Lo que pasa que como todos los despertares, no suelen ser precisamente apacibles. Te voy a contar una cosa, mira. A ver. Parte de la clave a esto está en la tradición védica que viene de la India, que eso tiene miles de años, es una sabiduría ancestral. Entonces, en los Vedas, ellos miran los ciclos de la humanidad. Igual que los mayas, por eso te estaba hablando del 2012, los mayas, esto de los ciclos, el fin del mundo, el comienzo de una nueva era, todo el tema este. Bueno, los hindúes, los Vedas que llevan ahí pues muchísimo tiempo, ellos ya hablan de esta época, además le ponen fecha, le ponen todo, dicen que estamos en la Kala Yuga, la Kali Yuga, que es la era de Kali. Fíjate tú. Mientras que los americanos hablan de la nueva era, ¿verdad? Este famoso término, la nueva era, el despertar, la era dorada, todo esto. Bueno, pues los Vedas, que son bastante más antiguos que los americanos, en vez de llamarlo la nueva era dorada, a donde estamos ahora mismo lo llaman la Kala Yuga, que es la edad de la confusión, en la que de pronto todo el mundo tiene acceso a toda una serie de información y toda una serie de tradiciones y de técnicas que durante mucho tiempo estuvieron vedadas, estuvieron ocultas, era una cosa de minoría o estaban muy metidas en sus países, y ahora de pronto toda esta información, todas estas técnicas están ahí, al alcance, y lo que hay es muchísima desinformación, hay muchísima confusión, todo el mundo es un maestro de todo, hazte esto, hazte el otro en 2 días, en 3 días. Y entonces esto a su vez, esta era de la confusión en el mundo mental, espiritual, está conectado con esta polarización, los dos extremos que se encuentran, y en vez de armonizarse y encontrar un equilibrio, primero se tienen que dar de guantazos, que eso es lo que estábamos hablando al principio, de la polarización. Por ejemplo, ahora mismo vivimos en una guerra constante, diaria, de lo que sería el polo, vamos a llamarlo liberal, progresista, y el polo conservador. ¿Y tú ves algún tipo de entendimiento? ¿Ves algún tipo de comprensión? No, es a muerte. El otro es el demonio, es el diablo, encarnado. O sea, no hay lugar para un equilibrio entre los polos. No lo hay. Uno de los polos tiene que imperar. Y eso nunca va a ocurrir porque no puede ocurrir. Y entonces, hasta que la gente no se da cuenta de que tienen que encontrar un equilibrio, y ese equilibrio empieza dentro, tu propia polaridad. Hasta que tú no arreglas tu propia polaridad, y la arreglamos todos, la polaridad externa tampoco se va a arreglar. Y entonces afuera habrá, pues claro, el macrocosmo, guerra, hambruna, desplazados, injusticia, porque está
es un reflejo de lo que está dentro de uno mismo. ¿Vas viendo por dónde voy, Miguel Ángel? Perfectamente. Y esto es algo que hasta que la gente no se dé cuenta, se va a seguir repitiendo, porque la historia, como todo el mundo ya se empieza a dar cuenta, se repite. ¿O no se repite la historia, Miguel Ángel? Sí, siempre se repite. Se repite. ¿Por qué la historia no es una línea recta? La historia es una espiral que sigue pasando por el mismo sitio. Parecen los actores diferentes, parecen las situaciones diferentes, otro vestido, otra peluca, otro color de pelo, otro color... Porque eso incluso, Miguel Ángel, si la gente observa un poquito su vida, la vida personal, nuestra vida también se repite, Miguel Ángel. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Uh-huh. De que nuestra vida se repite. Si no aprendemos ciertas lecciones, aparece cierto tipo de gente, aparece una serie de situaciones, aparecen una serie de temas que si tú no lo has trabajado contigo mismo, si no te lo has currado, te vuelve a repetir una y otra vez. Entonces, la historia personal de uno, el microcosmos, que se repite una y otra vez, pasa que la mayoría de la gente, hasta que no despierta, empieza a darse cuenta, pues no se da cuenta. Y lo mismo con la política, y con las guerras, y con la sociedad, y con las ideologías. Se vuelven a repetir, diferente uniforme, diferente corte de pelo, pero viene a ser lo mismo, una y otra vez, hasta que la sociedad en su conjunto no aprende, Bueno, no se equilibra. Mañana, dentro de un día, 2 horas y 10 minutos, el maestro José Figueroa estará con todos ustedes en Instagram. Yo creo que merece la pena. Vayan a Instagram y busquen la 10 Capital Radio mañana a las 11 de la mañana para hablar de sanación energética y el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Eso será mañana a las 11. Es algo que nos concierne a todos, Miguel Ángel, a todos. Estoy seguro que todos los oyentes, de una manera o de otra, son presa en este momento de todo este devenir colectivo y personal, porque en el fondo es eso, es el macrocosmos y el microcosmos, como decían los sabios de la antigüedad. Bueno, el devenir externo y el devenir interno. Ya. Y el día 8, 9 y 10, curso aquí en la 10 Capital Radio, la radio, curso, es un fin de semana, viernes, sábado, domingo. Los que estén interesados, pues yo les recomiendo que nos llamen o que manden, que escriban a un WhatsApp que estoy buscando y que no encuentro ahora, el WhatsApp. ¿Tú te lo sabes el WhatsApp? Lo has nombrado antes, Miguel Ángel. Pues yo sí. La verdad es que ahora mismo, Sí. si me das un segundo... No, yo lo busco. Sí. Puedo, de todas maneras, la gente se puede también meter en mis redes sociales. Uh-huh. Mi Instagram es José, la letra D, Figueroa, así tal cual, Ya. José D, Sí, Figueroa. ya tengo el WhatsApp. Eso está en Instagram, y en Facebook soy José Figueroa García. Bueno, pues ya tengo aquí el WhatsApp, 646 67 06 32, 646 67 06 32. Le vuelvo a reiterar, 646 67 06 32 es el WhatsApp para la información de este curso 8, 9 y 10 de noviembre sobre sanación. Cómo sanar con las manos, tanto los temas físicos como los psíquicos, ¿no? Sobre todo, Miguel Ángel, hay una cosa con el tema de la sanación energética, que es una de las cosas que más impresiona al principio, y incluso ya cuando llevas años haciéndolo, te sigue impresionando, es ver la capacidad que tiene el Reiki, en este caso la sanación energética, de llegar a las capas emocionales y mentales de las personas. Mira, por ejemplo, aquí en Valsequillo, en el curso que estamos haciendo aquí para estos alumnos que vienen desde Estonia, resulta que hay una señora, un encanto, María, ella es taxista, y es una de los taxistas que nos ha estado subiendo y bajando a donde tenemos que ir. Y entonces
cuando le dijimos que hacíamos Reiki, ay, sí, a mí me dieron Reiki una vez, hace unos años, y cuando se murió mis papás, que yo estaba muy mal, y me ayudó un montón, pero un montón me ayudó a soltar el dolor, a recomponerme, a tirar hacia adelante y a poner esto en un sitio mejor, porque la mujer quedó muy tocada por la muerte de sus padres. Y entonces yo le dije, bueno, si quieres, no sé, vente, date Reiki, si te apetece, te lo damos entre los alumnos, porque así pues también practican, porque estamos haciendo diferentes prácticas avanzadas, esto es un grupo avanzado. Entonces la mujer se vino, le dimos un Reiki entre todos, la cantidad de gente dándole Reiki al mismo tiempo a la señora, y la señora salió como un plato de bien, salió calmadita, se sentía maravilla, y al día siguiente me dijo, ¿puedo traer a mi hija y a mi nieta? Que están las dos muy fatal por una serie de cosas. Y vinieron, la hija y la nieta, le dimos así otra vez entre todos, y ahí hubo llantos, hubo sollozos, hubo de todo, porque soltaron una cantidad de dolor, Miguel Ángel, que de fuera aquello parecía un exorcismo. Uh-huh. Estas dos nunca habían recibido Reiki de nadie. Y se fueron, Miguel Ángel, tranquilitas, con un alivio. Eso sí, lloraron lo que ni te imaginas, porque había mucho dolor dentro. Y el dolor, al contacto con el Reiki, el dolor interno, sale y se sana. Se fueron encantadas y volvieron 2 días después. Y ya le dimos otra sesión y ya pues ni llanto, ni nada. ¡Qué fantasía! Y hoy quieren traerme a unas amigas que también les hace falta. Bueno, genial. Y entonces es el tema de la sanación física, mental y emocional, la armonización y la capacidad que tienen estas técnicas para hacer que el dolor salga. Y hay muchas veces que la gente ni llora, ni solloza, ni nada, sino que se queda tranquilísima. Y otras veces que sí que salen estas cosas y donde ves cómo hay tanto dolor dentro de las personas. Dolor, tristeza, frustración, rabia, y cómo eso sale, se limpia, por usar una palabra así más de todos los días, y sale de la vida de las personas, sale del cuerpo, sale de las células, porque del fondo es una sanación celular. Bueno, Porque maestro, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Bueno, les recordamos, dentro de un día, o sea, mañana, y 2 horas y 4 minutos, el maestro José Figueroa va a hacer un live, un directo a través de Instagram, de la 10 Capital Radio, donde va a hablar de la sanación energética. Les recomiendo a todos, porque además van a poder participar activamente en este directo mañana a las 11 de la mañana. Se conectan, entran en su móvil, en su tablet, en su ordenador, en Instagram, la 10 Capital Radio, y allí estará el maestro. Ya saben que el maestro se encuentra durante este mes en Valsequillo, lo digo para los de Gran Canaria, está en Valsequillo el maestro. Si alguien necesita algún tema de sanación, a Valsequillo directamente, los que estén en Gran Canaria. Estaremos encantados de atenderle y así pongo a los alumnos a practicar. Maestro, un abrazo. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo muy fuerte. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.